Bienvenidos a El Hilo MX, tu programa favorito donde platicamos de los temas contemporáneos de la forma menos política posible. En 3, 2, 1, empezamos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a El Hilo MX. Yo soy Charbel Mateos y como todos los lunes nos reunimos en esta mesa para hablar sobre temas interesantes y el día de hoy no es la excepción. Aquí está conmigo Andrés Yavelli. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien. Gracias por escucharnos. Y también aquí está, como todas las semanas, Gonzalo Vázquez y Casa. ¿Cómo andas? Feliz ya tocar un tema de moda, ¿no? Esta semana. Sí, oigan, pues como seguramente ya vieron en el título del programa, del podcast de esta semana, vamos a hablar sobre el tercer informe de Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo hace un par de días y que ha dividido la opinión pública entre los que están a favor y los que están en contra. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo llega Andrés Manuel López Obrador después de 3 años de gobierno. Queremos hacer un tipo cierre de caja, un corte de caja para saber pues qué ha pasado, cómo hemos avanzado en México, si se ha habido logros en la cuarta transformación, en dónde estamos parados, qué nos queda a deber el gobierno a 3 años de haber iniciado. Y para esto tengo 2 invitados especiales que vamos a conocer de su postura, de su opinión al respecto y se los quiero presentar. La primera invitada es Adriana Cristina, mejor conocida como La Mala. Ella cuenta con La Mala. Ella cuenta con más de 7 años de experiencia en el servicio público, ha trabajado como asesora en la Cámara de Diputados, así como en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Eres militante del PRI? Fíjate que por azares del destino no he podido concretar el trámite, pero tengo mi foto de Colosio que me avala. Muy bien. Oye, y actualmente La Mala se encuentra trabajando en un proyecto para conocer la importancia de la ideología en los partidos políticos, especialmente en el PRI. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Charbel y Andrés y Gonzalo por invitarme. Gracias a ti. Y bueno, pues aquí también tenemos a nuestro segundo invitado especial. Él es Eurípides Flores. Él es originario de Puebla, maestro en Derecho Administrativo y actualmente es el representante suplente de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, coordinador jurídico del CEN de Morena y es diputado federal suplente de esta nueva legislatura. ¿Cómo estás, Eurípides? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy feliz de que me hayan invitado, agradeciendo la invitación. Muchas gracias. Y yo creo que esto se va a poner muy bueno porque el tema trae ahí opiniones encontradas, ¿no? Sí, bienvenidos. Qué bueno tenerlos por acá. Y si les parece ya entrar en materia, pues primero hablar un poco sobre el informe presidencial. Nosotros vimos que el presidente dio un panorama bastante alentador. Habló sobre récords históricos, sobre todo en temas macroeconómicos. Habló sobre el Producto Interno Bruto, habló sobre la inversión extranjera directa. Dio su perspectiva sobre el combate a la corrupción, sobre temas relacionados con cómo ha combatido la pobreza a través de infraestructura, gasto en infraestructura, a través de transferencia directa. Entonces, pareciera que el presidente ya está satisfecho con lo que hizo. Parece que ya para los próximos 3 años casi va a nadar de muertito. Y yo quisiera preguntarte primero a ti, Eurípides, ¿cómo es que el gobierno va a poder... ¿cuál es tu perspectiva si ya acabó con los problemas principales del combate a la corrupción, por ejemplo, o con temas de seguridad pública, o con el temas de desigualdad? Creo que no se han visto avances tangibles en esta materia, a lo mejor en parte por la pandemia, pero ¿cuál es tu perspectiva? Pues yo creo que para empezar, el evento del informe del gobierno del tercer año fue bastante emocionante para los que simpatizamos con el proyecto del presidente. La verdad es que han sido 3 años muy interesantes. Él dice que estamos viviendo tiempos muy interesantes y la verdad es que sí, así es. Yo le pondría de título a este contexto del tercer informe, como él lo ha hecho, que es la mitad del camino. Andrés Manuel está proyectando una transformación de México que por supuesto no se va a acabar con su sexenio, pero sin duda la idea de él es sentar las bases de esa transformación y que esa transformación siga avanzando para poder echar para atrás más de 30 años de neoliberalismo que partidos como el Revolucionario Institucional impusieron al pueblo de México y que le han traído pues básicamente sufrimiento a la gente.
desigualdad, todos estos problemas de los que tú hablas, que estamos porque yo pertenezco a ese movimiento y simpatizo con el movimiento de transformación del presidente, estamos luchando para echar para atrás ese proyecto. Y bueno, la mitad de su sexenio es la mitad del camino que él va a recorrer, la mitad de la obra. Me causó de verdad mucha emoción el hecho de que él haya dicho que ya con lo que ha hecho en estos 3 primeros años ya sería suficiente para él, para irse tranquilo, porque verdaderamente se han hecho transformaciones grandes. Y ahí un poco, este discurso sobre todo es muy peculiar en el sentido de que la gran polarización que existe en el país, ¿no? Lo veo desde tu punto de vista, la gente que es allegada al presidente, al proyecto de la Cuarta Transformación, pero la gente que es opositora, por su parte, la gente que es opositora ve todo el panorama negro. Y la gente que es allegada a la Cuarta Transformación, a Morena, ve como este discurso, estos 3 años, con cierto triunfalismo. Yo creo que aquí lo importante es intentarlo verlo de la forma más objetiva, desde su punto de vista. Y si quieres, empiezo contigo, Mala. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles son 3 aspectos o más aspectos de todo que para ti el presidente y el proyecto de la Cuarta Transformación ha quedado de ver? A pesar de los triunfalismos. O en este mismo tono de lo que estás diciendo, al revés, ¿qué 3 grandes avances has visto en esta administración que puedas reconocer? Ahí se le acabó la lista a la Mala. Tiene que haber algo, a ver. Honestamente no traigo ningún avance. Estoy de acuerdo con él de que estamos en un panorama de transformación, totalmente. Pero la aumento de los salarios mínimos. No. Te cuesta igual el súper. Yo no soy economista, pero lo que pagaba yo de súper. Ahora, que es lo mismo, o sea, yo compro lo mismo porque soy una obsesionada. Recaudación de impuestos. Y ahora, me cobran más. ¿Qué? Recaudación de impuestos a grandes corporaciones. ¿Sabes cuál es el problema de la recaudación de impuestos? No es tanto la recaudación, sino cómo se está gastando. Y yo ahí por eso te digo que coincido con Eurípides. Sí vamos por una transformación, pero esa transformación no necesariamente tiene que ser buena. Estamos transformando las instituciones para mal. Yo sí creo, y como priista digo, empezando con me quiero regresar tantito a algo que dijo de 30 años de neoliberalismo. Híjoles, me parece, este es el talón de Aquiles que yo le siento a la Cuarta Transformación, porque, por favor, tienen a Bartlett en la Secretaría de... Un patriota. Un patriota, fíjate que también. Como nadie, ¿y qué crees? Que para el neoliberalismo, pues no sé, siempre el discurso ha sido que él dio el apagón, ¿no? La caída del sistema. Y da la casualidad que estos 30 años de neoliberalismo no lo incluyen. También incluso el coordinador de los diputados de la bancada de Morena fue priista hace poquito. O sea, no. O sea, casi todos los cuadros de la Cuarta Transformación que ocupan lugares en la Secretaría de Gobierno, incluso el presidente, han militado demasiados años en el PRI, tanto yo que podría decir que los 30 años. Ayer en la Cámara de Diputados decía Monreal, no, es que estos 30 años que han destruido. Digo, Monreal nada más le falta el PAN porque ha pasado por todos los partidos, ¿no? Hasta en el tuyo. Bueno, pero en el cielo hay arrepentidos, ¿eh? No, y bueno... No, a ver, entonces es esta que desigualdad que tú me dices... No, espérame. Espérame. Aquí es con todo. Aquí según el informe modales, nuevo del Coneval, hay 10 nuevos millones de pobres. Entonces yo no sé de dónde se está combatiendo la desigualdad. Un tema que a mí me interesa mucho, que yo no creo que haya una transformación y al contrario, creo que hay un retroceso, es en la materia de las mujeres. Y yo se me voy a meter porque somos una mesa de 4 o 5 personas y nada más hay una mujer, entonces creo que tengo toda la autoridad para venir a decir esto. Tenemos 11 feminicidios todavía y todavía el presidente se dio en el discurso de decir que no importaba tanto porque pues ya habían bajado los homicidios, que habíamos bajado en el tema de los homicidios, pero pues habíamos subido 13% en el tema de los feminicidios. Pues como esos homicidios no importan tanto, y que de hecho ¿no? El término de feminicidio era desconocido para el presidente hasta hace algunos años. Hasta hace unos años lo descubrieron apenas, ¿no? Y creo que es un tema que sí afecta bastante y nos ha llegado a dimensionar tanto por la gente de este gobierno, porque son 11 mujeres muertas diario. Son un montón de violentadas, que no reciben el apoyo de este gobierno y que han sido constantemente desde las mañaneras, desde los proyectos sociales, desde la asignación del presupuesto, hechas menos.
Más allá de que somos una población vulnerable frente a todo lo que sucede en tomas de decisiones del Estado, a mí esa transformación no me llegó, y la verdad es que ni siquiera en el informe se dedicó un buen rubro, siendo un tema que es necesario tocar en el informe. O sea, tenemos la desaparición de las estancias infantiles, que déjenme les cuento, si no entienden. Mira, pero no hay ninguna demanda en ningún caso que se haya procedido en el caso de la corrupción, pero te voy a contar por qué son importantes las estancias infantiles, porque empoderan a la mujer económicamente. Permiten que las mujeres puedan tener una estabilidad económica al permitirles dejar a sus hijos para poder salir a trabajar. Bueno, entonces, yo creo que caso, la premisa de fondo es empoderar a la mujer, no darle dinero a una persona en particular. Pero es que ¿cómo la vas a empoderar si la mujer necesita poder salir a trabajar? No es que tú le des no es que tú le des 100 pesos en la mano. Tú tienes que permitir hacer mecanismos que permitan que esa mujer pueda salir a la calle, ganar el sueldo que merece, no el sueldo que el gobierno le quiere dar en un programa social. Por eso son tan importantes las estancias infantiles. Y hasta la fecha no hay ninguna denuncia formal de que hay Yo creo corrupción. que coincidimos en la idea. Vamos a puntualizar este tema de las instancias infantiles. Yo creo que coincidimos ambos en que se debe empoderar a las mujeres. El tema es que en el periodo neoliberal usaron ese pretexto para crear un nido de corrupción. A ver, déjame platicar. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el mecanismo básicamente? Alguien decía, voy a poner una instancia infantil, que básicamente era gente allegada al gobierno, ponían una estancia infantil, recibían niños y recibían un subsidio por esa cantidad de niños, ¿no? Entonces el negocio era para quien ponía una estancia infantil, y todos sabemos que poner una estancia infantil en esos tiempos pues era un gran negocio, y solamente se otorgaban a amigos de la gente que estaba en el gobierno. ¿Cuál es la transformación que vive ese programa? Nosotros coincidimos en que hay que empoderar a las mujeres, darles la oportunidad de que no sea un obstáculo el tener que cuidar a los hijos para salir a trabajar. El programa que implementó el gobierno de la República, el gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador, se llama ese apoyo a las mujeres trabajadoras, y que es darle dinero a las mujeres para que ellas decidan si llevan a su hijo ¿en qué gastarlo? ¿Y tú crees que no es mejor que haya una estancia infantil con los normamientos que vienen de gobierno, y ese dinero se lo queda en la familia? Es que justo es eso. Bueno, eso yo creo que es darles libertad. Yo creo que es darle la libertad de decisión a las mujeres. Es volver a poner los cuidados en manos de mujeres. Tú dijiste que lo pongan en manos de la abuelita. ¿Por qué los abuelitos tienen que hacerse cargo de las personas? Bueno, eso será decisión de la familia. Si hay una institución que tendría que tener una normativa, una regulación por parte de una situación estatal. Porque, por ejemplo, algo que pasó con la guardería ABC es que no se cumplieron las reglas. En ese caso te voy a dar, pero no son todas las estancias infantiles. Y no es darle dinero a las mujeres, porque justo un apoyo económico así no es empoderar a las mujeres. Tenemos el uso correcto del dinero. Oye, ya que estamos hablando un poco, y creo que entra en el tema, ¿no? La parte de la entrega directa del dinero, ¿no? Creo que es un tema súper... Pero es que no enteraré, si te lo dice la priista. ¿Qué digo, son programas sociales. Programas sociales que son muy necesarios para combatir la desigualdad, pero... Justo lo que venía diciendo, sí hay entregas directas de dinero, ¿no? De este gobierno, y han aumentado. Definitivamente creo que uno de los logros que se puede colgar el presidente es ese aumento que, por ejemplo, a los adultos mayores. Han habido aumentos a la pensión de los adultos mayores. Ellos dieron datos que el 70% de la población... No, el 70% de los hogares. De los hogares está recibiendo al menos un apoyo. No, esa fue datos del Censo del Bienestar del presidente López Obrador. El INEGI dice que es alrededor del 30-40%, pero ese es otro tema. El tema es, sí se le ha dado más dinero, por ejemplo, a la pensión a adultos mayores. Yo creo que es un logro que se puede colgar el presidente López Obrador. ¿Tú qué opinas del respecto? Que no. En ese tema en concreto. A ver, una cosa es el dinero, repito. Pero adultos mayores. No. Qué bueno que se le haya subido la pensión a los adultos mayores. El tema son los mecanismos. El hecho de que no haya una situación de transparencia de la forma en la que se están dando los apoyos, porque justo los programas sociales tienen toda una normativa y hay toda una teoría y hay todo lineamientos en tratado, o sea, en temas internacionales. No es nada más decirle a una señora, toma tus 500 pesos. Para poder hacer que esos programas sociales lleguen y haya una rendición de cuentas en un gobierno abierto con transparencia. El tema no es subirlo. El PRI siempre lo hizo así, con transparencia, las entregas. Se hicieron muchas instituciones para poderlo hacer.
Incluso Es que yo creo el que con tema ese de las discurso- estancias infantiles pero la estaba construcción, pero, a ver, con el la mala- ONU. pero la construcción de las instituciones le correspondía al PRI sí o sí, porque era quien Sí, estaba en el claro. gobierno. Si hubiera sido Morena en ese Sí, entonces. claro, y es un ellos discurso, llegaron a pero es un destruirlas. discurso que los priistas siempre han mantenido, que gracias a ellos tenemos el México que ahora tenemos. Claro, sí es gracias a ellos, pero porque estaban en el poder. Sí, claro. Si hubiera estado otro partido, también lo hubiera hecho, Sí, hubiera claro. sacado Bueno, adelante pero el eso. punto es que durante 80 años estuvimos nosotros. O sea, me puedes decir que pudo estar otro, pero estuvimos nosotros, construimos esas instituciones. Nos hicimos al momento de las instituciones y fuimos creando ciertos órganos que permitieron la llegada incluso de López Obrador en el 2018, incluso una transición, incluso un órgano INE que hoy tanto desprecian, que fue el que les contó los votos, les dio las mayorías y hoy no tenemos ni siquiera No, es que unas estás gobernaturas. otra Hoy vez hoy equivocado. hay órganos no es el descentralizados, INE el perdón. que Vamos a nos dio los escuchar a votos. Eurípides. No es el INE el que nos dio los votos. La gente votó por Morena. Y Pero es el árbitro. Y este es un punto que es bien importante decir. A veces dicen, es que la polarización, es que hay dos y divide México el presidente. No, tenemos afortunadamente el resultado electoral del 2021. El pasado 6 de junio se refrendó quiénes están a favor del proyecto de transformación y quiénes no comparten, que es muy válido. Y hoy esto se ve reflejado en la Cámara de las Diputaciones. Morena hoy representa con el proyecto y sus aliados más del 60% o cerca del 60% de la conformación de la Cámara. La oposición es el 40%. Entonces, pues, en una democracia real, una democracia popular, pues mandan las mayorías y la mayoría está a favor del proyecto de transformación. Y solo hablando del tema de la conformación de la Cámara de Diputados, pero si vamos un poquito más a rascarle, vamos a ver que de las 15 gubernaturas que se disputaron en el pasado 6 de junio, 11 las ganó Morena. Y si le ponemos ahí un partido aliado como el Partido Verde, fueron 12 de las gubernaturas. Y 19 mayorías en los congresos locales y más de 600 municipios que de los 1,200 que estuvieron en disputa en este año. Entonces, yo creo que esto de la polarización es ya algo que no se sostiene porque la verdad es que la mayoría si tú de la... dijiste que es el 40%, si hay polarización, porque no estamos hablando de una minoría Pues muy una mayoría. pequeña. Estamos hablando del 40% de la población que Pero no decidió estar con Morena. ¿estarías de acuerdo y ser que gobierno no en significa nada más en una gobernar para democracia- la mayoría, significa gobernar para todos, incluso los que no están de acuerdo de nosotros. Y ese es un Sí. error que, por ejemplo, te voy a decir, el PRI en los últimos sexenios no hizo bien. El PRI gobernó para el PRI. Y un gobierno con altura de miras y que está viendo más allá de un proyecto personal, gobierna para todos. Y no Eso se suena- escuda nada más en Eso que nos suena bien en la votaron 30 teoría. millones. Eso suena bien en la teoría, pero la realidad es que cuando vienes de un proyecto de país que excluyó a las mayorías, pues es justo que un gobierno auténticamente popular pues le dé preferencia a las mayorías. Sin, claro, garantizar los derechos de las minorías a disentir, como están garantizados, sí, a tener los medios de vida, a que hagan su desarrollo económico, puedan desarrollar sus libertades políticas, sociales, pero por supuesto el gobierno Pues yo creo de que, por nuestro ejemplo, proyecto grupos va a vulnerables no dar estamos siempre representados. Y ahorita tocabas, un tema que creo que va mucho de la mano, ¿no? El Partido Verde. grandes aliados de la transformación. Aliados de la transformación. El Que Partido eran Verde. aliados del PRI. El Partido Verde es aliado del mejor postor, todos lo sabemos. Hoy un tema que creo que el presidente no puede decir, como lo dijo en su discurso, misión cumplida, es el tema de la seguridad. Porque sí ha bajado el índice de homicidios, ha bajado el crecimiento. Se ha mantenido. Se ha en mantenido el número estable. más alto. Pero agosto, que acaba de terminar hace 3 días, se promedió 75 homicidios diarios en promedio, que es una de las cifras más altas en toda la década. ¿Y esto qué tiene que ver con el Partido Verde? Tenemos en muchos estados, en muchos municipios, en muchos lugares donde gobierna e influyó en las elecciones el narcotráfico. Y el Partido Verde, hoy uno de sus mayores representantes, Gallardo, en San Luis Potosí, tiene vínculos con el narcotráfico. Mi pregunta va más en este sentido. Yo ahí sería cuidadoso porque Evelyn Salgado también, ¿eh? La del violador. Eso de que tiene vínculos. No se presume, estuvo preso, pero fue un preso político porque, como se demostró en esta elección, la verdad es que es una persona muy popular y que si hubiera competido en la anterior elección para la gubernatura contra Carreras, que es el actual gobernador de San Luis, le hubiera ganado. Pero pues, en ese momento existía otra política de persecución a los opositores políticos y a él
su verdad es que lo detuvieron por fines políticos porque se perfilaba a ser gobernador. Hoy llega a ser gobernador, salió absuelto del proceso que se le impuso y la verdad legal es que él no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. ¿Podrías decir lo mismo de Evelyn y Félix Salgado Macedonio? Puedo decir lo mismo, ellos no tienen ninguna pendiente con la justicia. ¿Ni siquiera Félix Salgado Macedonio como un violador? No. Por favor, ¿lo puedes repetir así como yo, Euripides, digo que no era un violador? Porque entonces me cuadra perfecto que 11 feminicidios no estén en los titulares, que no haya este respeto a las mujeres y que solo haya este respeto a las minorías. Estábamos hablando hace un momento del respeto de las minorías. No digo, porque también Félix está con vínculos en el narcotráfico y regresando al tema de la seguridad. Estábamos hablando hace un segundo de respeto a las minorías, de un Estado democrático. En el Estado democrático de derecho, pues lo primero o uno de los principios fundamentales, pues es el respeto a la presunción de inocencia. Y yo hasta hoy no... ¿Y por qué Rosario Robles está en la cárcel con prisión preventiva 2 años cuando ni siquiera se le ha dicho cuál es su... A Rosario Robles no, es que es un tema. No me voy a poder defender a Rosario Robles, pero sí me voy a poner a defender que a Lozoya esté en su casa por haber dicho lo que quería decir el Estado, porque Lozoya está en su casa. Y Rosario Robles lleva 2 años con prisión preventiva y sin una sentencia por el hecho, ni siquiera por la estafa maestra. Que alguien del revolucionario institucional. No, es que yo estoy a favor de que no se haga uso político de la justicia como se aprobó el día de ayer con el juicio político en un abrazo legislativo. Oigan, y uno de los temas que tenemos que tocar en este debate sobre estos 3 años que llevamos del gobierno de AMLO es sin duda alguna la pandemia y la llegada del COVID-19, ¿no? Que ha venido a recrudecer muchísimas de las realidades que vivíamos en el México pasado, pero que a causa de los problemas de salud, la economía, pues en una crisis que nunca habíamos visto desde hace muchísimo tiempo, creo que ahí eso influye un poco como en la toma de decisiones del gobierno, en los proyectos que está impulsando, la política pública. ¿Cómo creen ustedes que se ha manejado el tema de la pandemia de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Empiezo contigo, Euripides. Yo creo que el modelo que se estableció para enfrentar la pandemia, que pues como en todo el mundo, los modelos para enfrentar una situación de esta naturaleza, pues exploraron posibilidades ante una cosa que era inesperada. Y lo que yo digo es que Andrés Manuel y el gobierno que él encabeza no sucumbió ante la receta neoliberal. Y eso hoy nos tiene ya en una franca recuperación tanto económica y una estabilización de los casos de la pandemia. No endeudó al país, cuando todos decían tenemos que endeudarlo. ¿Eso qué significó? Que hoy tienen recursos para planear de cara a lo que se extendió de la pandemia. No cerró la economía como todos querían, cuando todavía no había necesidad de cerrarla en ese momento, lo cual permitió que no cayéramos de manera inmediata en una parálisis económica y logró extender la situación de la pandemia para que no impactara de manera tan fuerte en la población. Y finalmente nosotros no vivimos como vimos en Europa, con sistemas de salud mucho más desarrollados que el nuestro, pues gente muriendo en las calles. Creo que se administró muy bien la pandemia en una situación bien compleja. ¿Y qué hay de las muertes ocasionadas por COVID? ¿Qué hay de esa desinformación que desde las conferencias vespertinas Hugo López-Gatell hacía de no utilizar el cubrebocas? O sea, como que un poco minimizó el problema de la pandemia. Yo creo que yo no diría que lo minimizó. Yo creo que él, como un buen científico, pues estuvo siempre al son de lo que decía la ciencia. La ciencia indicó en esos momentos los dictados que se establecieron y así se fue desarrollando el seguimiento de la pandemia. Entonces yo creo que no daría yo como por sentado que se hizo de manera inadecuada. Híjole, yo tengo 3 puntos. Y me voy a ir primero con los más técnicos porque voy a tocar al final el último punto. Híjoles, tú dices que era un hombre de ciencia, pero el presidente jamás se ha puesto un cubrebocas. Sí, ni siquiera fotos. Simbólicamente. Sí, hay fotos. En el aeropuerto. Solamente porque ahí la gente se lo pide, pero realmente siempre la sana distancia. ¿por qué no se ha puesto un cubrebocas?
Ahora, en el tema de endeudar el país, me parece maravilloso que siempre son los de Morena los que hablan de lo neoliberal y son los primeros que meten el dinero, porque en este tema de una crisis de pandemia, creo que ahorita sí deberíamos ver los números de 3.34 contagios como personas. Y como personas que en muchos casos se quedaron sin familiares, se quedaron sin amigos, se quedaron sin maestros o se quedaron sin hijos porque sí se están muriendo los niños. Entonces, pero me voy a ir primero con la lana. Morena decidió 10,000 millones al sector quitó 10,000 millones al sector de salud para dárselos a Pemex en esta crisis pandémica. Digo, eso no es muy neoliberal que digamos, o sí. Al cierre de 2020 se transfirieron 70,000 millones de pesos. Revisemos el PEF. Al Instituto de Salud para el Bienestar. Y ahora, yo no creo que el manejo haya sido muy correcto. Es más, a mí se me hace una falta de respeto lo que ha hecho Hugo López-Gatell, incluido los mariachis. Porque a mí, mi tío se me murió en enero. Mi abuelo se murió hace un mes de COVID. Todos hemos sufrido. No encontraron hospital. No encontraron oxígeno. Y así tengo amigas mías que se le han muerto hasta 5 familiares y que sí se murieron en la calle, afuera del hospital pidiendo ayuda. Y no creo que sea justo que estemos minimizando el decir, es que no nos pasó lo que pasó en Europa. Porque es familias y que se fueron por negligencia, porque al principio hasta hicieron el negocio de la vida. Estaban los ventiladores del hijo de Bartlett, ¿no? ¿Qué quedó con eso? Está sancionado y está excluido de poder participar en contrataciones públicas. Oigan, intentemos retomar un poco el tema. Y la vacunación, porque yo tengo ya, y no me ha tocado ni la primera vacuna, y ahorita esta semana hay que recordar que se paró la jornada de la vacunación. 12 años, no, porque tengo a los niños son los 27, únicos que no han vacunado. Tengo 27 y hay 5 alcaldías, incluyendo Iztapalapa, que es grandísima, que no tienen vacunas ni la primera. Y está parada esta semana, la semana de vacunación. Ya no hay vacunas, digo. Bueno, cuando la oposición decía que no iba a haber vacunas hace 3 meses. Pero ahorita no hay vacunas. Sí hay vacunas. ¿Y por qué no estoy vacunada ni con la primera? Bueno, uno no puede generalizar. Uno no puede generalizar su bueno, son su 5 alcaldías. Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa. Lo que iba a decir es, hay que retomar un poco el tema del discurso y de esos aciertos de que los que intentan, o sea, los que sí se puede, o sea, sí son tangibles y que sí se pueden, digamos, presumir por parte de la Cuarta Transformación. Lo decía Yabeli al principio, la recaudación aumentó a cifras máximas, históricas. Que eso es innegable, están los números. El salario mínimo aumentó. O sea, digamos, el enfoque hacia el trabajador sí ha mejorado. El outsourcing se reguló. Tiene sus aristas definitivamente. Reconocimiento a trabajadores domésticos. El reconocimiento a los trabajadores domésticos, el acceso a créditos del Infonavit. Que lo de los domésticos viene de muchas fracciones de partidos, no es nada más un logro de gobierno, eso sí hay que también puntualizar, porque las iniciativas vienen incluso desde Marta Tagle y diputadas que vienen trabajando ese tema, no es un éxito de este gobierno. Pero es la misma lógica de decir, el INE hizo que Morena llegara al poder. Pues fue el INE, pero que también hubo modificaciones legales. Pero en este caso estamos hablando de un proyecto legislativo que lleva mucho tiempo trabajando. A ver, pero me parece me parece que es como en el fútbol, ¿no? Cuando gana el equipo ganamos todos, cuando pierden, perdió. No, digo, la vez pasada se colgó el tren de Toluca, güey, pero bueno. Yo lo que quiero es hacerte reconocer un logro. Digo, yo traigo un chingo de No, a ver, es que yo creo que es innegable que si alguien tiene una gran si alguien tiene una gran dialéctica es el presidente López Obrador. O sea, manejó su discurso con un triunfalismo y disfrazó los errores. Sí, yo creo que hay que ser como... Pero hay que intentar vamos a caer en ¿saben algo? Llegar a un nuevo sexenio y que la gente, si llega alguien en el poder, diga, no reconozco nada de lo que se hizo. Y yo creo que sí hay que saber aceptar. No, es Oigan, que yo algún logro. Creo que eso hasta lo dijeron ellos, hechos no palabras. Su eslogan fue hechos no palabras. Yo traigo hechos. Para que la mala se anime a dar un logro de la Cuarta Transformación, que Eurípides nos diga un fracaso de la Cuarta Transformación o algo en lo que ha fallado. A ver si tú yo creo que el te animas. El presidente fue bien claro. De los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018, hay todavía 2 pendientes importantes, que es el pendiente de la seguridad, que efectivamente se han avanzado en ciertos delitos, pero efectivamente no se ha podido, si bien se estabilizó el tema de homicidios dolosos, no se ha podido reducir en la medida en la que uno deseara. Sin embargo, eso no quiere decir que no se ha hecho nada. Creo que el proyecto de transformar la seguridad por medio de la Guardia Nacional es un proyecto de largo aliento y que eventualmente va a lograr pacificar al país. El otro gran pendiente también es el sistema de salud.
Sin embargo, este sistema de salud pues nos agarró la pandemia en medio de esta transformación de llevar esta fragmentación que existía en los sistemas de salud a un gran sistema de seguridad para toda la población en la que efectivamente se pudiera garantizar las medicinas y la atención médica gratuita para todas las personas. Creo que son los dos pendientes que el presidente los dejó bien claros, siendo autocríticos de que lo todavía de tenemos de frente. ¿no? El tema de Ayotzinapa también. Y descentralizar el gobierno Y descentralizar federal. Pero esas son las promesas del presidente. Bueno, pero él dijo de las 100 promesas, pero faltan 2. Por ejemplo, yo lo que me refería con disfrazar de triunfalismos algunos fracasos, por ejemplo, y es más para saber tu opinión, yo digo, nada más digo como el dato que está, ¿no? El presidente presumió que el crecimiento este año va a ser del 6%. 6%. Sí, va a ser un crecimiento del 6% este año en comparación del 2020, donde fue una caída del 8 punto y tantos %, ¿no? Sí, y habló de la inflación, que eso depende del Banco de México, Exacto. de las remesas, que es totalmente ajeno. Que las remesas Sí, hubo no cosas son que un logro. Estamos hablando de inmigración y qué bueno que sacamos las remesas, porque ¿sabes por qué no voy a reconocer un logro de este presidente? Porque mientras haya 91,000 desaparecidos y mujeres buscadoras con palas buscando a sus familiares, yo no puedo reconocer un logro de este presidente. Y yo no puedo reconocer un logro de la Guardia Nacional. ¿Desde qué años son? No, desde este sexenio. Son de este sexenio. Son 91. No, la verdad es que Ahora, me lamentablemente, permites, yo no voy a reconocer la Guardia Nacional cuando van varias veces que la Guardia Nacional violenta a los migrantes de la frontera sur. Qué padre que traigan a la gente de Afganistán, lo celebro. Pero la frontera sur, la Guardia Nacional ha actuado de manera desmedida, voraz y asquerosa. Entonces, qué bueno que saques el tema de las remesas, porque se les aplaude como logro el tema de que haya migrantes en Estados Unidos con la inestabilidad laboral, que nadie se va de su país porque, ay, qué padre, qué tal si mañana me voy a Estados Unidos, dejo a mi vieja, a mis hijos y a ver qué pasa, güey. Quiero conocer Hollywood, güey. O sea, y le mando una lana. Absolutamente increíble que hables de esos como si hubieran sido cosas que se crearon de manera espontánea. Ningún gobierno había tenido la madre. Perdóname, pero ningún gobierno había tenido los pantalones para decir las remesas son un logro, güey. Se reconoce se reconoce el trabajo de los migrantes. Se reconoce como logro logro que haya migración para afuera y no se reconoce que haya migración violentada en el sur. No, a ver, son dos temas. Primero, el tema de los migrantes que están en los Estados Unidos, que ya muchos de ellos ni siquiera son migrantes, son gente de raíces mexicanas que tienen ya mucho tiempo allá. El gobierno de México ha planteado bien claro, nuestro objetivo es que ya la gente no se vaya de México por razones de desplazamiento, por razones económicas, por razones de que no tiene oportunidades, y por eso se han creado programas del bienestar en las partes donde más eran expulsoras de migrantes. Claro, ese es un tema. El otro tema es que innegablemente hay que reconocer lo que han hecho o lo que están haciendo estos migrantes, que ya están allá, sus familias, en darle dinero, reconocer la solidaridad. Pero de no esas como personas. logro del gobierno, a menos de que ellos hayan puesto el Western Union. Pues no es como un logro de gobierno, pero sí lo toman como un logro de gobierno. Qué bueno que lo dices, pero no se escuchaba el Western Union. Es que por Dios, o sea, ¿de qué? Y hablando sobre el tema de política exterior, o sea, ¿cuál es su visión al respecto? ¿Cómo ha sido el manejo de la política exterior desde el gobierno? No nada más pensemos en Estados Unidos y Canadá y el TEMEC, sino también cómo ha sido su relación con países latinoamericanos, o sea, con Evo Morales, o sea, con estos líderes sociales que han sido muy empáticos con el presidente. Pues yo creo que ha sido una política exterior integral. Estábamos acostumbrados con los gobiernos neoliberales a solamente mirar al norte. Y la verdad es que con el gobierno de Andrés Manuel no se ha dejado de ver al norte, pero se regresó a ver al sur, y hoy México está tomando la batuta de América Latina para cuestionar algunos liderazgos que estaban impuestos desde Washington, como es la OEA. Y bueno, me parece que el evento que hubo hace poco por la conmemoración de José Martí lo dejó bien claro. México está tomando la batuta de América Latina para hacer una transformación también hacia la región de Latinoamérica y el Caribe. Y creo que eso es bien importante para recuperar la tradición de muchos años de México en esa área. Me encantan los anti-yanquis que se terminaron aliando con Trump. O sea, es que era maravilloso. Trump fue un gran presidente. Trump fue un gran presidente. ¿Ven el nivel? También los sublevados dicen eso, ¿eh? ¿Tú cómo ves el papel de México? Bueno, del gobierno con a mí, con lo fíjate exterior. que
justo lo de Trump fue... No, es que justo a mí lo de Trump me parece maravilloso que lo digas, porque lo de Trump es lo mismo que está pasando en la frontera sur. Y lo repito, porque esa gente son personas. Y la migración nunca se da por facciones de me quiero ir mañana, sino que mucha parte de esa migración es por violencia. ¿Sabes qué hace la Guardia Nacional? Golpear a la gente. Aplicar la ley que se aprobó cuando el PRI era mayoría. Y que nos echaron para abajo por violación de derechos humanos y nunca se aprobó, y luego con ustedes sí. Y hoy se le dieron más facultades en el Senado para que puedan hacer sus cosas. Con votos del PRI. Güey, y lo del PRI no tiene que estar bien. Yo soy prista, pero pues no estaba bien. Y yo estaba en contra de esa ley de seguridad interior, porque justo está mal, porque justo viola derechos humanos y porque justo se votó a favor con ustedes de que se les dio a la Guardia Nacional. Con un mando civil hicieron lo contrario. Se hizo lo contrario. Se les dio el cheque en blanco y se les dio el voto a favor para que hicieran una Guardia Nacional con un mando civil, no para que fueran a reprimir migrantes, no para que desaparecieran los recursos del Fortasec, que hacía que las policías municipales se fortalecieran y combatieran el crimen desde lo municipal. Porque aquí estamos diciendo, a ver, ¿la culpa es federal o no? Porque esto nos encanta en la parte de López Obrador. De siempre. No, espérame. Nos encanta con López Obrador decir que son los estados, que son los estados los culpables y que son los gobernadores de oposición los que no saben controlar sus crímenes. Pero a la vez, desde la federación, se están cortando el presupuesto cada vez en el PEF para que los mismos estados de oposición puedan hacer uso de recursos para combatir su inseguridad. ¿Qué se hizo? Se recortaron los recursos municipales, se recortaron los recursos estatales y a la vez se los dieron a la Guardia Nacional. Y ahora la Guardia Nacional no nos responde, y si responde es violentamente. No, a ver, es interesante el tema del modelo de seguridad porque se refiere a una gran transformación que también está llevando a cabo este gobierno. El mismo discurso de fortalezcamos las policías municipales, fortalezcamos las policías estatales ha venido desde hace mucho tiempo. Y hasta hoy los resultados han sido nulos. ¿Qué hizo el gobierno de México? Le apostó a una transformación también en ese sentido y creó una policía nacional con la base de las policías militar y naval, que son la única institución en México que tiene la capacidad de crear en menos de 3 años más de 100,000 elementos capacitados, correctamente capacitados para atender los temas de seguridad pública. Y es absolutamente distinto al modelo de Calderón. Calderón lo que hizo es pegarle el avisparo, sacar a los militares con el adiestramiento de militares a atender tareas de seguridad. Aquí no, aquí se hizo por la vía legal, haciendo una reforma constitucional que creó el mayor consenso que yo he visto, al menos en mi corta vida en el Poder Legislativo, que son unos 8 años, 3 legislaturas que he podido presenciar. No había habido un consenso como el que generó la Guardia Nacional para transformar. Llamó la atención es que llamó la atención en el discurso que no le dio las gracias a la Fuerza Armada. Entonces no sé si tiene que ver algún mensaje de AMLO, porque también agradeció a los administradores públicos o a la gente que le ha ayudado, como a la parte civil. No sé si tenga que ver, o sea, si podamos entender como un simbolismo sobre este acto. No, yo creo que es más que evidente que el presidente tiene mucha confianza en las Fuerzas Armadas, en la Marina, en el Ejército. Por eso se han establecido, se han hecho vínculos para poder hacer el tema de la Guardia Nacional, el tema de que están trabajando en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en Santa Lucía. Y bueno, creo que nosotros, al menos yo no comparto esa visión de que todo lo que hace el ejército está mal y que todas las tareas en las que se mete es militarización y que la militarización es peyorativo. Yo creo que si ese fuera el caso, por ejemplo, no habría la confianza que tiene la gente con el ejército en temas como el plan de N3, todas las mediciones que existen de la gran confianza que tiene la gente para con esa institución. Entonces yo creo que no hay ningún simbolismo. La relación es perfecta. Oigan, y ya para ir cerrando esta mesa de debate, creo que a mí me gustaría que me dieran a modo de conclusión un tema que también el gobierno de México lo ha puntualizado mucho, y es la corrupción. Entonces quiero cerrar con este tema, saber si para ustedes
ya se acabó la corrupción, continúa. ¿Cómo va ese proceso para la eliminación de este mal endémico? Oye, Char, antes de que les des la palabra, solamente quisiera yo también complementar a esta pregunta de Char, o sea, el tema de estructuralmente, ¿cuáles son las reformas que van a permitir que el próximo sexenio no se caiga en corrupción? O sea, más allá de las intenciones de que a lo mejor y ya no hay tanta corrupción porque hay funcionarios con un mejor nivel ético, partiendo de esa idea hipotética, pero ¿cuál es como el legado que van a dejar, las bases, los cimientos de la cuarta transformación en materia de corrupción? Es decir, siguen habiendo hay contratos que son de adjudicación directa, que son los que polulan, no hay más transparencia en cuanto al manejo de los datos de las instituciones en temas de compras. Es decir, ¿cuál dirías tú que es los cimientos legales que deja la cuarta transformación para combatir la corrupción? Pues yo creo que es muy claro, hay una reforma constitucional en la que la corrupción ya es un delito grave. Pero eso es judicializar un problema que hemos visto que históricamente no ha funcionado. Bueno, pero yo creo que la Constitución Política de México refleja el proyecto de aspiracional, nación. Pero a lo que yo voy es que más allá de las intenciones, no existe ningún andamiaje jurídico que permita garantizar la no corrupción. Yo creo que se desdobló, se hizo la reforma constitucional y a partir de la reforma constitucional vinieron algunas reformas legales para combatir la corrupción. ¿Cuál que te haya llamado la atención? Es que te lo digo porque... Curiosidad. Porque, o sea, entiendo como la voluntad en temas simbólicos, los temas judiciales que han trascendido me parecen buenos, pero la verdad es que no veo, repito, como este andamiaje, esa estructura. Creo que sí. Y yo creo que va a llegar un nuevo presidente que no tenga la calidad moral, partiendo de la idea de que, ¿no? Desde tu perspectiva, pues que va a hacer lo que quiera y no hay ningún instituciones que garanticen la no corrupción. Yo creo que sí hay por lo menos tres. El tema de la reforma constitucional en materia de corrupción, que ya es un delito grave. La fiscalía es una fiscalía autónoma. Entonces, si ya tienes una fiscalía autónoma y el delito... Pero eso ya existía, ¿no? No, sí. No existía. Existían las bases legales, pero nunca, las mayorías del PRI y el PAN nunca quisieron aterrizar la ley orgánica de la Fiscalía General, que era la que pero ya... el Sistema Nacional Anticorrupción fue del sexenio pasado. Y pero yo estoy absolutamente desacuerdo. Eran muy buenas leyes, pero si no se aplican, no pasa nada. No, porque yo creo que no eran buenas leyes. El tema de esto del Sistema Nacional Anticorrupción era el dicho ese de que si hay un problema, crea una comisión para que no se resuelva. Eso hacían. Y reformando la Constitución, sí. Es que... Pues esta es la idea, crear una reforma constitucional. Hay una fiscalía autónoma que va a poder atacar los delitos de corrupción, así sea contra el presidente, porque ahora el presidente sí puede ser juzgado por corrupción. Y nosotros partimos de la idea de que si el referente político más importante del país, que es el presidente de la República, está sujeto a ser castigado por corrupción, la va a pensar dos veces antes de hacerlo. Y una tercera, la revocación del mandato. Nosotros partimos de la idea fundamental de que la corrupción nace de arriba para abajo. La corrupción de verdad, la corrupción fuerte, la corrupción que entregó al país por tantos años. Y con la revocación del mandato, ningún presidente se va a atrever a ser corrupto. Porque sabe que a mitad del mandato la gente lo va a echar. Porque si ese modelo hubiera existido con Peña Nieto no terminaba su sexenio y no terminaba de rematar el país como lo hizo. Entonces, yo creo que esas son las bases institucionales que se han creado para verdaderamente dejar un legado anticorrupción en este país. La mala, ¿qué le faltó al PRI para no tener un gobierno tan corrupto? Me encanta que metan el tema de Peña, porque llevamos para 3 años y no está juzgado, no tiene nada en su contra, ningún expresidente, hasta Luis Echeverría en su sillita sigue vivo y tampoco tiene nada. Entonces me encanta que metan el tema de los expresidentes y de que no hubiera terminado su sexenio porque maldito y ajá, pero ninguna denuncia formal, ningún acto, ningún proceso ha sido. Entonces, pues a mí se me hace pura, como dijeron, hechos no palabras en su eslogan. Y a mí también se me hace raro que digas que la transparencia, porque si hoy la FGR le pidió 1.7 millones de pesos a una solicitud de transparencia para el caso de Odebrecht, 22 pesos por copia certificada por página, a una solicitud de transparencia que hizo una asociación civil, estamos hablando de que va a haber corrupción enmascarada en que te piden 1.7 millones para ver si sí era o no era, porque los datos abiertos, los sistemas de gobierno abierto van a funcionar con lana, porque si tú quieres saber información, 22 pesos la copia certificada, digo.
Dios Oye, mío, entonces ¿sí o no se espérame. acabó la corrupción? Yo no sé cómo hablas de corrupción, de que eso ya no pasa, y sí quiero recalcar, se tardaron 4 meses en que Saúl Huerta, violador de menores, Porque de la los oposición diputados, bloqueó los extraordinarios para desaforarlo. No, y justo lo bloquearon por la forma en la que estaban metiendo el dictamen. Nos metemos en términos más propios y te digo las votaciones, pero de todos modos, estaban calentando oye, el pero tema. pero si ustedes tienen la mayoría, tenían la mayoría brutal. En la permanente, se te voltearon los de Morena. Los de Morena votaron en contra también. Por la forma en la que venía el dictamen. No se acabó para convocar extraordinario. Termino. Saúl Huerta duró 4 meses libre. Mauricio Toledo, también por corrupción, quedó 4 meses libre y amparado por Morena y el PT. Sí, bueno, pero Toledo estuvo... en Chile. Y todavía... ¿Y dónde está Saúl Huerta? ¿Y dónde está Todavía fue ¿Y dónde está Saúl Huerta? Todavía fue reelegido. A ver, Mala. Y ¿Dónde está Saúl Saúl Huerta Huerta? lleva 4 meses, pero estuvo desaparecido 4 meses con un chingo de chavitos aterrados, porque yo conozco a los chavitos aterrados. Por eso, y y ustedes permitieron todavía que Mauricio Toledo se reeligiera con candidatura presente. Entonces yo no sé cómo hablar. ¿Dónde está Saúl Huerta? No me puede responder. Saúl Huerta está en la cárcel, en proceso. 4 meses después. Está en proceso. 4 meses No hay después, impunidad. con la mayoría de los votos de toda una Cámara de Diputados, en la cual lo pararon 4 meses y se escapó. Bloquearon el extraordinario para que no pudiéramos meterlo a Y la cárcel. ahora voy con Mauricio Toledo. ¿Cómo se acabó la corrupción en este gobierno si Mauricio Toledo pudo tener una candidatura todavía y ganarla? Entonces, a mí no se me hace claro. Y el hermano del presidente recibiendo dinero, no sé, a mí no me suena tan padre, ¿no? Hay que elevar el nivel del y yo sí detalle. estoy en contra si vamos de a que... decir los mantras uno y otra vez. No, a pues ver, qué vamos mantras, si la tema manda por tema. la cuarta transformación. Oigan, y al final yo estoy en contra de que que los delitos, que crean que la pena de cárcel y que aumentar penas va a hacer la situación de hacer que la ciudadanía cambie. No, yo estoy muy en contra de que sea la cárcel y no una política pública, ni unos mecanismos, ni órganos descentralizados, ni las instituciones las que permitan moldear la sociedad. Entonces, en ese caso, yo creo que sí habrá corrupción y se está avalando por este gobierno. Hoy se estigmatiza la corrupción, antes no. Antes elevaban y ensalzaban a los personajes más corruptos del país. Félix Salgado Macedonio no sigue ahí ensalzado y tú lo estás defendiendo hoy, entonces yo no sé de qué estamos hablando. Porque no tiene ninguna responsabilidad penal. Ya para terminar, yo tengo una dinámica con ustedes divertida para bajarle aquí el calor a la reunión, a la plática. Es un juego de palabras. Yo les voy a mencionar una palabra y me tienen que decir lo primero que se les venga a la mente. Voy a empezar con Eurípides. Tu palabra es pobreza. Inaceptable. Inseguridad. Terminar. Corrupción. Se está acabando. Claudia Sheinbaum. Mediocre. Marcelo Ebrard. Un gran servidor público. Programas sociales. Transparencia. Muy bien. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este debate. Sabemos que esto da para muchísimo más y nos podríamos llevar aquí 4 o 5 horas y esto no terminaría. Justo como iniciamos el programa, ¿no? Diciendo que la división, o más bien la opinión pública está dividida en torno a estos 3 años que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el gobierno de México. Pero bueno, para que podamos seguir platicando, para que podamos seguir abriendo esta conversación, déjenos sus Twitter, su Instagram, para que el público que nos ve, nos escucha, pues sigan ahí interactuando con ustedes. ¿Cómo te encontramos? Ay, a mí ya me conocen como la mala, @lamalac, y cuando quieran mentarme en la madre, también los de la red AMLO, bienvenidos. Eurípides, ¿cómo te encontramos en redes? Yo estoy como @EurípidesF. Perfecto. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Gonzalo, gracias, Yabel, y por supuesto gracias a Batman, nuestro productor que está atrás de cámaras, y a Ponis Corrales, el estudio donde grabamos los podcasts de El Hilo. Nos vemos el siguiente lunes porque este tema da para mucho más, y la siguiente semana vamos a hablar ahora sobre cuál es la visión que tienen diferentes posturas respecto a los siguientes 3 años que vienen de cara al 2024. Entonces va a estar bueno. Síganos en nuestras redes sociales y aquí estamos como todos los lunes. Gracias. Es un honor estar con Obrador. No, thanks. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @elhilomx, abriendo conversaciones.